El Ziggurat de Ur-Enlil, escalera hacia los dioses. Dicen que en las noches más silenciosas del desierto, cuando el viento deja de soplar y la arena se vuelve una página inmóvil, una sombra monumental emerge bajo la luz de la luna. No es un espejismo, no es un truco de la mente fatigada por el calor. Es algo más antiguo que cualquier reino, más persistente que cualquier imperio, más profundo que cualquier memoria humana. Es el Ziggurat de Ur, el coloso escalonado que, según los relatos prohibidos, fue construido no como templo, sino como puente, una escalera hacia aquello que los hombres llamaban dioses. Su estructura, formada por capas que se elevan como un latido mineral, parece contener un conocimiento que jamás debió ser revelado. Los arqueólogos hablan de ladrillos, de técnicas de construcción, de la devoción de los sumerios hacia su divinidad lunar. Pero quienes han caminado solos por sus terrazas sienten otra cosa, una vibración sutil, un murmullo que se esconde entre las juntas polvorientas, como si la piedra misma estuviera esperando que alguien recordara su verdadero propósito. Las tablillas más antiguas lo describen como la montaña del cielo, un lugar donde los sacerdotes ascendían no para rezar, sino para recibir mensajes que provenían de más allá de la esfera luminosa que domina las noches. Mensajes que no eran oraciones, sino instrucciones. Plano tras plano, nivel tras nivel, el Ziggurat fue levantado siguiendo proporciones que aún hoy desconciertan a ingenieros y astrónomos por igual. No era solo un monumento, era un dispositivo, una máquina inmóvil cuya función se ha perdido en la niebla de los milenios. Durante siglos, este lugar fue considerado una simple ruina ceremonial, pero los registros de exploradores británicos del siglo XIX mencionan algo inquietante: al escalar la plataforma superior, algunos aseguraron sentir un cambio en la presión del aire, un extraño zumbido que parecía provenir del cielo despejado. Y aunque esos informes fueron archivados y jamás divulgados, las copias clandestinas que sobrevivieron cuentan que varios soldados se negaron a volver, alegando que habían visto una figura luminosa desplazarse sobre la cúspide, como un segundo sol. Los habitantes modernos de Uruk y Nasiriyah aún susurran historias transmitidas desde los tiempos de sus bisabuelos. Hablan de pastores que desaparecieron tras intentar dormir junto al Ziggurat, de caravanas que escuchaban cantos graves emanando de su cima, y de un anciano que juró haber visto una puerta abrirse en el aire justo al amanecer, una puerta que no pertenecía a este mundo. Hay expertos que descartan estas narraciones como simples mitos, pero hay otros que no se atreven a enfrentarlas, porque algo en la geometría del Ziggurat desarma las explicaciones lógicas. Algo en sus medidas, en su orientación, en la forma en que sus sombras se alinean con los astros, sugiere que fue diseñado para interactuar con una presencia no humana. Y esta es la parte que muchas instituciones prefieren ignorar. Algunos fragmentos de tablillas hallados en zonas restringidas de excavación contienen símbolos que no coinciden con ningún sistema sumerio conocido. Símbolos que parecen diagramas a mapas, incluso advertencias. Mientras la arena continúa enterrando y desenterrando las ruinas según la voluntad de los vientos, quienes han estudiado el sitio en secreto coinciden en algo. El Ziggurat no fue creado para contemplar a los dioses, sino para recibirlos. Si este es el tipo de viajes que te arrastran hacia preguntas que nadie se atreve a formular, suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas. Para entender lo que realmente representa el Ziggurat de Ur-Re, debemos retroceder miles de años hasta el corazón palpitante de la civilización sumeria, donde la humanidad comenzó a registrar su historia con trazos en arcilla y a construir estructuras que parecían desafiar la lógica de su tiempo. Ur no era simplemente una ciudad, era un centro de poder, un punto de convergencia entre lo humano y lo divino, según las narraciones antiguas. Allí nació un orden sagrado que sostenía que los dioses no descendían por capricho, sino por invitación. Y el Ziggurat
era esa invitación. Los registros oficiales dicen que el monumento fue dedicado al dios Nana, la deidad lunar. Pero algunos textos menos divulgados afirman que este dios no era solo un símbolo astronómico, sino un visitante proveniente del cielo nocturno. Los sumerios describían su llegada con palabras que recuerdan más a un aterrizaje que a una aparición espiritual. Hablan de fulgor, de ruido, de vibraciones, de un brillo que descendía hasta la plataforma superior. Una descripción que ha sido interpretada por algunos investigadores modernos como evidencia de tecnología, no de misticismo. Los niveles escalonados del zigurat no buscaban solo elevar al sacerdote, buscaban ajustar al ser humano a una frecuencia específica. Al ascender, el aire se volvía más denso, más frío, más silencioso. Los antiguos parecían entender que el contacto con lo divino requería más que fe, requería una preparación, una sintonía. Por eso, ese ascenso era ritual. Por eso la estructura imitaba la forma de una montaña artificial, un punto intermedio entre la tierra y el cielo, un puente físico y simbólico. Muchos arqueólogos del siglo XX minimizaron estas interpretaciones, alegando que todo se trataba de cosmología primitiva. Sin embargo, en 2008, durante una restauración menor, un equipo detectó restos de un pigmento metálico adherido a una de las bases internas. Lo curioso es que este material no coincide con ningún compuesto típico de la región ni de la época, y aunque el hallazgo fue rápidamente silenciado, algunos informes filtrados indican que el compuesto reaccionaba a cambios electromagnéticos del entorno, como si hubiese formado parte de un sistema más complejo. Lo que llama la atención es que el zigurat de Or guarda proporciones exactas con cierto patrón geométrico encontrado en otras antiguas construcciones del mundo, desde algunas pirámides de Mesoamérica hasta estructuras en Persia, pasando por restos que hoy están erosionados casi al punto de desaparecer. Todas parecen compartir la misma intención: alcanzar algo que está arriba, pero no de manera metafórica, algo físico, algo que se mueve entre estrellas. Se han encontrado también tablillas fragmentadas que describen la construcción del zigurat como supervisada por seres que no caminaban como hombres. Los textos no los llaman dioses, sino Anuna, los que descendieron. Su descripción es deliberadamente ambigua, pero deja entrever que los sumerios no eran los arquitectos finales, sino ejecutores, obreros de un diseño mayor. Para los estudios oficiales, estas teorías son incómodas. Para el público, son fascinantes. Para la historia, son una grieta, porque aceptar que el zigurat fue algo más que un templo implica reescribir todo lo que sabemos de los primeros milenios de la humanidad. Implica aceptar que no estábamos solos cuando aprendimos a construir, a contar, a medir el cielo. Aceptar eso es aceptar una verdad que aún hoy muchas instituciones prefieren mantener bajo la arena. Suscríbete si sientes que dentro de ti despierta la necesidad de seguir desenterrando lo que el mundo intentó ocultar. Hay un punto en la historia donde lo arqueológico se quiebra y se vuelve psicológico, donde la piedra deja de ser solo piedra y comienza a reflejar algo más profundo, la estructura interna de la mente humana. El zigurat de Ur no escapa a esta frontera. Cada nivel parece insinuar no solo una ascensión física, sino también un ascenso interior, un viaje desde lo terrenal hacia un estado de conciencia expandida. Y esa doble naturaleza es precisamente lo que lo convierte en un enigma que incomoda a historiadores, creyentes y científicos por igual. La mente humana siempre ha buscado escaleras hacia la comprensión, hacia la trascendencia, hacia aquello que está más allá de su propio límite. Por eso, aun cuando los expertos limitan el significado del zigurat a una función ceremonial, quienes permanecen en silencio frente a sus muros sienten que hay algo más, que su presencia activa algo en el observador, un llamado una reminiscencia, como si un fragmento olvidado de la psique humana reconociera en esa estructura una antigua
conexión. Algunos psicólogos transpersonales sostienen que las culturas antiguas no construían únicamente para el exterior. Sus monumentos funcionaban como mapas de navegación interna. Y si esto es cierto, el ziggurat sería un modelo primigenio del ascenso de la mente hacia niveles superiores de percepción. Una representación física de un proceso espiritual y neurológico que hoy solo comenzamos a comprender. Los chamanes de distintas regiones sostienen relatos similares. En cuanto más alto asciende el iniciado, más cerca está de recibir visiones. Ese patrón se repite en culturas separadas por océanos y milenios. ¿Coincidencia? ¿O un eco compartido de una experiencia que alguna vez fue universal? El ziggurat de Hor, con su forma escalonada y su inexplicable orientación astronómica, podría ser la manifestación más temprana de este principio. No solo un altar, sino un amplificador. Un lugar donde la mente humana se alineaba con lo que ellos llamaban los dioses, pero que nosotros podríamos interpretar como información, energía, inteligencias externas o internas, dependiendo del lente que elijas. Y aquí surge la pregunta más inquietante. ¿Por qué los sumerios creían que era necesario construir una estructura física para contactar aquello que veneraban? ¿Qué clase de experiencia vivieron para necesitar una arquitectura tan precisa, tan colosal, tan simbólica? Tal vez la respuesta no está arriba, sino dentro. Quizás lo que descendía al ziggurat no era solo una fuerza externa, sino también una activación interna en quienes alcanzaban la cima, un umbral psicológico, una expansión mental interpretada como un encuentro divino. O, si seguimos las teorías prohibidas, una frecuencia que conectaba al ser humano con entidades que aún hoy permanecen fuera de nuestro alcance. La ciencia moderna reconoce que la percepción humana está limitada por filtros biológicos. Pero si existieron culturas que intentaron alterar esos filtros, amplificarlos o trascenderlos mediante arquitectura, ritual o intención, entonces el ziggurat no es un templo. Es una herramienta diseñada para abrir algo en la mente humana, algo que no todos están preparados para ver. Si este es el tipo de revelaciones que te hacen mirar la historia con otros ojos, suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas. Cuando uno examina los documentos prohibidos, los testimonios perdidos y los fragmentos que nunca llegaron a los museos, aparece un patrón que inquieta incluso a los más escépticos. Todo indica que el ziggurat de Urre no funcionaba únicamente como un altar de ascensión, sino como un punto de contacto, una interfaz antigua entre dos mundos. Y aunque suene imposible, las piezas dispersas de esta historia sugieren que los sumerios no solo hablaban con sus dioses, recibían respuestas. Algunos textos apócrifos relatan que la plataforma superior no era un espacio de contemplación, sino un lugar de tránsito. Allí, según estas narraciones, se abría un umbral luminoso durante ciertos alineamientos celestes. No era permanente ni estable. Era un fenómeno que requería precisión, sincronía y un conocimiento astronómico que sorprende incluso a los astrónomos modernos. Los sacerdotes registraban estos alineamientos con un detalle que no encaja con una sociedad que se supone recién aprendía a comprender el cielo. Es aquí donde entran los fragmentos más oscuros, los que mencionan a los Anana, no como dioses benevolentes, sino como instructores severos, los que enseñaban a los humanos a construir, sembrar, calcular, curar, escribir y observar el firmamento. No lo hacían como maestros espirituales, sino como ingenieros. Y lo más desconcertante es que los registros hablan de encuentros directos, no visiones, no sueños, no metáforas, encuentros. El ziggurat, con sus niveles ascendentes, habría servido como un calibrador, una estructura que debía alcanzar una altura específica y generar un tipo de campo aún desconocido, que permitiera la aparición del fenómeno luminoso que los sumerios describían como la bajada del dios. Si esta interpretación es correcta, la humanidad se habría encontrado frente a una tecnología
que no entendía, pero que sabía reproducir de manera ritual. En 2018, un grupo de arqueólogos independiente aseguró encontrar bajo una de las plataformas una losa tallada con símbolos que no coinciden con la escritura cuneiforme, aunque la pieza fue confiscada por autoridades locales y jamás se volvió a ver. Una breve fotografía filtrada mostró un patrón que algunos identificaron como una secuencia matemática demasiado avanzada para la época. Otros afirmaron que se trataba de un mapa celeste, y unos cuantos, más atrevidos, insinuaron que podía ser una advertencia, porque muchas culturas antiguas compartieron la misma sensación. Aquello que descendía no siempre venía en paz. Los rituales sumerios incluían ofrendas, pero también protocolos que parecían diseñados para proteger, no para adorar. Círculos marcados con pigmentos metálicos, cánticos que servían como vibración defensiva y registros de noches en las que la cima del ziggurat debía permanecer completamente despejada, como si cualquier presencia humana pudiera desencadenar un desastre. Las tablillas más restringidas mencionan episodios en los que el fenómeno luminoso se volvió inestable. Hablan de grietas en el aire, de un ruido que hacía sangrar los oídos y de visitantes cuya forma no podía ser descrita sin caer en contradicciones. Encuentros que llevaron a los sacerdotes a limitar el acceso a la cúspide únicamente a quienes consideraban preparados. Los demás serían consumidos por el umbral. Con el tiempo, la estructura perdió su función, o tal vez fue sellada deliberadamente. Las luces dejaron de descender, los rituales se abandonaron, y los sumerios, incapaces de continuar la comunicación, reinterpretaron sus recuerdos como mitología. Pero las huellas quedaron. Las medidas exactas, la orientación astronómica, los materiales desconocidos, los relatos sobre seres que bajaban del cielo, todo apunta a un mismo y devastador misterio. El ziggurat de Urre pudo haber sido un punto de llegada y quizá también de salida. La humanidad no solo miraba a los dioses, o aquello que llamaban así, miraban de vuelta. En el silencio que rodea al ziggurat de Ur, uno puede sentir que la historia no terminó, solo quedó suspendida, como si la estructura aguardara un nuevo alineamiento, un nuevo visitante o un nuevo humano capaz de descifrar aquello que alguna vez vibró en su cúspide. Las civilizaciones se han levantado y caído. Los imperios han gobernado y desaparecido, pero esta montaña artificial continúa allí, desafiando a la arena y al tiempo, como un recordatorio incómodo de que hubo un momento en el que el cielo y la tierra no estaban tan lejos entre sí. Los estudios clandestinos de los últimos años coinciden en un detalle que nadie se atreve a discutir abiertamente. El ziggurat parece haber sido construido no para un propósito simbólico, sino funcional. Una estructura que no encaja en el simple marco de lo religioso, ni en lo arquitectónico, ni en lo artístico. Algo más profundo lo sostiene, algo que incluso hoy, con toda nuestra tecnología, no comprendemos del todo. Hay teorías que afirman que la cima pudo haber funcionado como un punto de tránsito, un lugar donde se manipulaba la energía del entorno, un umbral que operaba bajo condiciones específicas, quizás ya imposibles de replicar. Otras teorías, más inquietantes, sugieren que la estructura no está inactiva, sino dormida, que su silencio actual no indica abandono, sino espera, como si algo dentro de sus muros siguiera midiendo, vigilando, calculando, aguardando la señal adecuada. A lo largo de los siglos, viajeros solitarios han afirmado sentir una presencia cerca de la parte superior, no un espíritu ni un eco humano, sino algo que observa sin moverse, algo que no pertenece al mundo visible, pero que tampoco se oculta por completo. Algunos incluso relatan sueños extraños después de visitar el lugar, sueños de escaleras que se desdoblan, de luces suspendidas en el cielo, de voces que hablan un idioma imposible pero comprensible desde lo más profundo de la intuición. Tal vez lo más inquietante de todo no es la posibilidad de que los sumerios tuvieran contacto con seres externos, ni que construyeran una tecnología cuyo funcionamiento aún no comprendemos. Lo verdaderamente perturbador es que este
no es un caso aislado. Ruinas en diferentes continentes parecen seguir patrones similares. Geometrías que miran a los cielos, alineamientos que se repiten, historias de visitantes descendiendo en antiguas noches que ninguna religión moderna se atreve a explicar. Si todo esto es cierto, entonces la humanidad no inició su camino sola. Fue acompañada, guiada, instruida o tal vez vigilada. El Zigorat de Ure sería, entonces, una cicatriz monumental de una relación que se rompió, o tal vez de un pacto que nunca terminó del todo. Algo que late en silencio bajo toneladas de historia. Y si ese vínculo sigue allí, dormido, esperando, la pregunta no es qué contenía este monumento. La pregunta es, ¿qué pasará el día en que vuelva a activarse? Suscríbete si sientes que algo dentro de ti busca respuestas, porque los secretos que aún duermen en nuestro pasado podrían estar más cerca de despertar de lo que imaginamos. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.